Vamos a continuar con el programa. En esta mañana voy a presentar al doctor Alfredo Tepox. Él ha sido consultor de la Sociedad Bíblica Unida y además ha participado en varias traducciones de la Biblia que algunos de nosotros manejamos. Por ejemplo, la Dios habla hoy, la Reina Valera 1995 y la traducción lenguaje actual, ¿no? Y ha participado en la Reina Valera contemporánea también, ¿no es cierto? Entonces, él nos va a hablar justamente acerca de las ciencias bíblicas y la Biblia. Entonces, por favor, doctor Tepox, pase adelante. Gracias. Pues buenos días. Y volvemos a empezar. Para mí, empezar con el título Las ciencias bíblicas al servicio de la palabra de Dios es fundamental. ¿Por qué? Porque por alguna razón extraña para mí, pero que es un hecho, nosotros los cristianos evangélicos, protestantes, hemos tendido a centrarnos en la palabra de Dios. Y está bien, no digo que esté mal, muy importante. Para mí, la Biblia es como esa chica bonita. Yo soy varón, entonces me ha gustado, he sido joven, he echado ojo a las muchachas. Encantadora la chica ahí. Pero creo que como lectores de la Biblia nos hemos centrado en los ojos bonitos de la Biblia. Pero no nos hemos visto en lo que la Biblia misma nos está mostrando, porque nos lleva al macrocosmos. Oh Señor y Dios nuestro, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿y quién es Alfredo Tepox para que te acuerdes de él? ¿Quién es el hijo de Pedro para que tengas de él memoria? Ahí lo tenemos. Por otra parte, también nos habla, Salmo 139, de esa experiencia cuando no éramos nada y aún siendo prácticamente nada, ahí en el vientre de nuestra madre, Él estaba consciente, Dios estaba consciente de desarrollarnos y llevarnos a ser lo que ahora somos. Todos hemos oído hablar alguna vez de Galileo Galilei, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y se acuerdan lo que pasó con él? ¿Qué propuso? Que la Tierra no era plana, sino que era redonda. Y que el sistema solar no era geocéntrico, o sea, centrado en la Tierra, sino era heliocéntrico, que giraba en torno al Sol. ¿Y qué hizo la iglesia de su tiempo? Era un loco. Por lo menos. Pero lo peor que podía hacer en aquel tiempo, que era un hereje. Estaba leyendo mal el texto bíblico o ni siquiera lo había leído. ¿Y saben qué? La iglesia de su tiempo estaba leyendo la Biblia muy bien. Los tildaban de ignorantes. ¿Y quiénes eran los ignorantes? Los que creían que estaban leyendo bien la Biblia. Y sí, la Biblia tiene razón. La tierra, desde su punto de vista, es plana. Entonces, ¿cómo viene? Dice que la hermana que no. Espero demostrar lo contrario. ¿Y cómo entonces se atreve este hombre a venir y decirnos que la tierra es redonda y que gira alrededor del Sol? Bueno. Macrocosmos. ¿Han oído hablar de Luis Pasteur? ¿Qué hizo Luis Pasteur? Del bacilo del cólera. Era miembro de la Sociedad de Estudiosos de Medicina de su tiempo, la famosa Escuela de Medicina de París. Y cuando propuso ante la Asamblea de Grandes Médicos su visión del bacilo del cólera, las carcajadas fueron tremendas. ¿Cómo nos va a decir que hay microorganismos dentro de nuestro cuerpo? Está loco este hombre. Dos puntos de vista y sin embargo que han partido del texto de la Biblia.
Otro caso más. Todos sabemos qué es el petróleo, ¿verdad? Y sabemos dónde está, cuál es el pleito a nivel internacional por el petróleo. ¿Dónde se centra ese pleito? En el Medio Oriente. Y los ingleses, desarrollándose hacia el siglo XIX, el gran imperio británico, eran también muy buenos lectores de la Biblia. Ellos mandaron las primeras misiones a nuestras tierras, con la Biblia en la mano. Bueno, alguien leyó Génesis capítulo 14. ¿Se acuerdan que 5 reyes luchan contra otros 4? Abraham va y ayuda a uno de ellos, y entonces aquellos reyes lo premian y le dan dinero y él da el diezmo a Melquisedec. Todos conocen la historia. Pero ¿por qué derrotaron unos reyes a otros? Por la ayuda de Dios. Por supuesto. Y ese es el problema, hermano, que todo lo vemos a los ojos de la experiencia de Dios. Pero leyendo el texto, alguien que le veía más allá, se dio cuenta que perdieron los otros reyes porque al huir cayeron en unos pozos de betún, dice la Biblia anterior, la 909. Betún. ¿Cuál era el betún? Petróleo. Entonces, a partir de esa lectura, se pusieron los ingleses a excavar, vieron que había petróleo, lucharon por ese territorio, por mucho tiempo dominaron todo el Medio Oriente, y entonces la Biblia estaba diciendo eso. ¿Qué ha pasado con nosotros que nos fijamos en la chica bonita? Pues que vemos la mano de Dios y ahí nos quedamos. Pero no. Hay gente que ve más allá del texto. Y eso es algo muy importante y ojalá que, si no otra cosa no se quedara en la mente de ustedes, se quede a partir de hoy. La Biblia, y aquí la tengo, y es verdad que yo he participado, yo tengo 78 años, voy para 79. Y entonces mi primera experiencia como traductor de la Biblia fue en el proyecto Dios habla hoy. Ahí está mi mano como traductor, como chico interesado en comunicar la palabra de manera sencilla, como un chico al que le gustaba escribir y escribir bien, y creo que escribo bien. Y entonces yo no leí el texto desde que me convertí, no leí el texto dando gracias a Dios por el texto, sino para mí la Biblia, al contrario de muchos hermanos míos que ven en la Biblia la respuesta a todo, yo vi siempre en la Biblia las preguntas que aún no han sido contestadas. Yo leí la Biblia y la sigo leyendo con una gran dosis de duda. ¿Y aquí qué quiere decir? ¿Y por qué lo dice? ¿Lo estoy entendiendo? ¿Lo entiendo mal? Es el tipo de cosas que me guían a mí a leer la Biblia. Es el tipo de carácter que ha hecho de mí lo que soy. Entonces, para muchos soy un incrédulo, porque hermano, tengo que decir, sí, Dios está detrás de todo, pero antes de todo, y antes de Dios, Dios me creó a mí con un cerebro impresionante. Hoy día nos rayamos de las computadoras, el hermano nos puede hablar mucho de eso. ¿Cuántas memorias, no megas, sino ahora teras de memoria puede tener una computadora? ¿Cuántos teras de memoria creen que tenemos aquí nosotros? Voy a presumir, con mis 78 años y hablando ante ustedes, todos me dicen, oye, pero ¿qué memoria tienes? Alguien me dijo, una enciclopedia ambulante, todo un piropo. No es cierto, pero tengo memoria. Entonces, pensar que a esa altura tengo yo un cerebro que funciona bien, ¿a quién se lo debo? A Dios. Pero entonces, como Dios me lo dio, yo quiero usar ese talento para que siga activo, siga actuando y siga produciendo y generando dudas. Yo no vengo a predicarles veracidades, certidumbres, no. Soy el tipo de persona, en primer lugar, no soy predicador.
Tampoco soy orador. Si algo he sido, es tal vez profesor. ¿Y saben qué me dijo uno de mis alumnos cuando terminó la clase y ya se acabó el curso? Me dieron las gracias. Bueno, pues gracias también a ellos. Y uno de ellos me dijo, profesor, lo que tenemos que agradecer de usted es que nos hace pensar. Y ese fue un gran piropo para mí como maestro. ¿Por qué? Porque pareciera que en nuestras iglesias, al contrario, está prohibido pensar. Y no, para mí no está prohibido nada y la duda es muy importante. Todo este discurso loco es para ligar el título de nuestra conferencia de hoy con el texto bíblico. Las ciencias bíblicas al servicio de la palabra de Dios. Pastor, disculpe. El que enseña aprende más doble. Para mí eso ha sido, si yo he aprendido algo, ha sido justamente por enseñar. Conozco 2 o 3 pastores, pueden ser más, que se basan en la inspiración del Espíritu Santo para su sermón dominical. Pero parece que a la hora de la hora, el Espíritu Santo no hace presencia y oímos 2 o 3 tonterías. En cambio, conozco pastores que toman su texto y toman el consejo de un gran teólogo que decía, ningún pastor debería pararse a predicar sin haber visto el texto bíblico e idealmente a partir de las lenguas de la Biblia, hebreo, arameo y griego. Bueno, ya empezó la primera clase y me doy cuenta que aquí en la Sociedad Bíblica han desarrollado este programa de diplomados y veo que están enseñando hebreo y griego. Excelente. Ahora, alguien dijo, otro pastor, yo creo muy flojito, pero yo ¿para qué quiero aprender hebreo si no voy a predicar en hebreo? No, uno estudia hebreo para ir con una visión fresca del texto bíblico. A veces lleva unas sorpresas. Por ejemplo, anatema. ¿Les dice algo la palabra anatema? Mayor maldición. Puede ser destrucción, pero también es consagración. Así que no sé. Es contra, ¿no? Ana contra. No necesariamente, puede ser también otra vez. Puede ser otra vez. Entonces, todas estas visiones que tenemos de manera inocente, ojalá vayamos abandonándolas y entremos a una visión del texto bíblico que nos diga algo para nosotros hoy. ¿Qué es entonces la ciencia bíblica o ciencias bíblicas como tales? No hay tal cosa. Lo que pasó fue que empezamos a ver que nuestra manera de enseñar, y digo nosotros porque fuimos un grupito de consultores de las sociedades bíblicas, que vimos que no era suficiente con distribuir la Biblia. Nosotros como equipo de traductores traducíamos al quechua. Yo estuve aquí en la zona andina supervisando traducciones al ayacucho, al aymara, al quechua de Cochabamba. Entonces estamos conscientes de los problemas de comunicación a partir del texto bíblico para pasarlo a lenguas aborígenes, para pasarlas al español. Y empezamos a ver que usábamos no nada más un diccionario, no. La peor traducción que se puede hacer es una traducción de diccionario. Decía el gran poeta Heine, alemán, que cualquiera que tenga a la mano una gramática y un diccionario de cualquier idioma puede traducir las palabras. Pero el espíritu de la palabra, él usa la palabra alemana Geist, el espíritu de la letra, eso solamente un traductor inspirado puede comunicarlo. Hablamos de inspiración y empezamos en el Espíritu Santo. Empleamos la hermenéutica. Yo soy más mundano, pero como hombre simple,
hay un elemento que sí tengo en mi lenguaje y quiero tenerlo siempre, la poesía. Y eso no quiere decir que yo voy hablando en verso todo el tiempo, no. No, prefiero hablar una prosa poética en lugar de escribir una poesía prosaica. ¿Se dan cuenta? El cambio, ahí entra la semántica, ahí entra la hermenéutica, ahí entra la interpretación del texto. Todo va en conjunto. No es qué dice el texto, sino qué quiere decir. Y para querer decir, necesitamos herramientas adecuadas. Si se baja la llanta de mi auto y tengo que cambiarla, no puedo zafar las tuercas con la mano. Tengo que tener las herramientas adecuadas. Y cuando tiene las herramientas adecuadas, uno ve qué fácil es quitar la tuerca, levantar el carro, cambiar la llanta, volver a apretar las tuercas y listo. Pero si no tiene las herramientas adecuadas, no. Entonces nuestro hermano menciona exégesis y hermenéutica. Son palabras bonitas, pero ¿qué es exégesis? Es literalmente ir a sacar agua del pozo. Ahí está el agua abajo. Necesito sacar el agua. ¿Con qué la saco? Y ahí entran las herramientas. Y ahí entra entonces la ciencia bíblica, que no es una ciencia como tal, sino es el uso que se hace de la ciencia para servir a la palabra. El uso que se hace de un elemento académico para sacar agua del pozo. Exégesis. ¿Qué es hermenéutica? Es captar el sentido profundo del texto. Y es interesante que cuando hablamos no nos damos cuenta que estamos ante un témpano de hielo. Y en el témpano ustedes saben cuál es el fenómeno, físico por cierto. ¿Qué es lo que es más grande del témpano? ¿Lo que vemos o lo que está abajo? Lo que está abajo. Entonces en el texto bíblico apenitas hemos atisbado las verdades del texto bíblico. Apenitas. Y cuando usamos hermenéutica, nos lanzamos a aguas profundas. Pero para entrar a aguas profundas, hay que saber nadar. Y a determinada profundidad, ya no podemos nada más contar con nuestros pulmones. Necesitamos equipo. Necesitamos equipo. Eso es básicamente lo que se ha querido decir con ciencias bíblicas. Ahora, ¿cuáles serían esas ciencias? Pues yo propongo 3, que son los que manejo generalmente en mis clases. Historia, lenguaje y cultura. Historia. Lógicamente, pensamos a partir de nuestra visión inocente del texto bíblico y de la inspiración, que el Espíritu Santo en algún momento dijo, voy a darle al pueblo de Dios el texto bíblico. Está bien, lo acepto. Pero aceptado, me queda la cuestión de, bueno, ¿cómo llegó ese texto hasta mis manos? Y entonces con esa pregunta empiezo a andar en la historia y me encuentro que el texto bíblico tiene una historia enorme, larga hacia atrás, como todos sabemos, una historia milenaria. Y al entender entonces esa historia, me doy cuenta que ese texto surgió en una comunidad particular. ¿Cuál era esa comunidad particular? Los hebreos, en su transitar por la esclavitud de Egipto, por los 40 años en el desierto, la entrada a Canaán, el reino davídico, en la división del reino, en la invasión de los asirios primero, de los babilonios después, el retorno del exilio babilónico, aparecen en la historia los persas, viene luego Alejandro el Magno, y desaparece Alejandro y queda su cultura griega dominando todo el Mediterráneo. Llegan los romanos, hacen suya esa cultura griega y tenemos la cultura greco-romana, de la cual curiosamente no hemos escapado.
Entonces, al darnos cuenta de toda esa raigambre, no podemos pasar por alto la historia. Y cuando Mateo escribe su evangelio y empieza con la genealogía de Jesús, no estaba haciendo literatura propiamente dicho. Aquí confieso uno de mis tropiezos cuando empezaba a leer la Biblia. Díganme ustedes si el capítulo 1 de Mateo es como para una lectura antes de dormir. A menos que sí, me dé sueño y no llego ni a la primera generación de 14 antecesores de Jesús. Pero no es realmente una pieza literaria. Es soporífero, es aburrida. Pero entonces entra otro factor. Entra la cultura. ¿En qué cultura se origina este texto? Pues en la cultura judía. Y para los judíos es muy importante la genealogía. Perdón, es aburrido para una persona que no tiene ese gusto de poder ubicar a Dios. Pero dígame usted ha disfrutado Mateo capítulo 1? Sí. Cuéntenos algo de él. Ahí viene primero la genealogía de Jesucristo, que cuando Dios le dijo a David que en ti haría un reino eterno, el mismo rey David no comprendía. Y María y José son descendientes de David, por eso que Jesucristo, nuestro Señor, es el reino eterno, ¿no? Ustedes que han leído Mateo capítulo 1, ¿están de acuerdo con el hermano? No, realmente no es tan obvio. Lo sabemos a partir de lecturas del Antiguo Testamento, de la promesa davídica que usted mencionó, lo cual es cierto. Pero ahí, en ese capítulo, está cifrado un mensaje particular. ¿Por qué 14 generaciones de fulano hasta sultano? Y repito otra vez, otras 14 generaciones, y repito otra vez, otras 14 generaciones. Entonces son tres generaciones, tres grupos de 14 generaciones. ¿Y qué ganamos con saber eso? Lástima que no tengamos aquí un pizarrón. Pero voy a apelar a la imaginación de ustedes. Véanme tomar una tiza o gis, dicen ustedes, tiza o gis. Bueno, plumón, ok, tomo el plumón y escribo 14. Ahí está 14. En números arábigos. Pero todas las culturas que yo conozco, puede que haya algunas que no conozca y son muchas, todas las culturas tienen su manera de comunicar ese número 14. ¿Cómo escribe 14 el hebreo? En vez de poner 1 y 4, usa dos letras, porque en hebreo las letras tienen también valor numérico. Esas dos letras van a ser, para el 1, que es 10, va a ser la letra Yod, y para el 4 va a ser la letra Dalet. Entonces, ahí está el 14. Es curioso entonces que ya tenemos una pista para entender a Mateo en su primera generación de 14 personajes. Bueno, pero sigue la otra vez, entonces repetimos otra vez. 14, 14, 14. Ya tenemos 3 generaciones de 14. Pero ¿qué tenemos ahí en hebreo? Cuando leo las letras y no los números, no leo 14, sino leo la palabra yad. Y yad significa en hebreo mano. Y el 3 está por alguna razón, que no es la Trinidad, que conste, me anticipo. Cuidado, no se apresuren con conclusiones. No es la Trinidad, pero por alguna razón, en la mentalidad hebrea, el 3 está vinculado, sí, a Dios. Entonces, ¿Estaba escrito en griego? no, el pensamiento es hebreo. Y es ahí, primera lección de hermenéutica. Hemos estado leyendo el texto del Nuevo Testamento en griego,
pero olvidándonos que quienes lo escriben no eran hablantes de griego, sino estaban escribiendo en griego, pero pensando en hebreo o arameo. El mismo caso de muchos paisanos nuestros, de aquí de Perú, de México, de otros países latinoamericanos, que van a Estados Unidos, aprenden inglés y llegan a manejar el inglés perfectamente bien. Pero aquí y allá, cuando escriben o hablan, no pueden ocultar sus raíces hispanas. Y entonces aflora formas, giros que son ajenos al inglés, pero que se hacen naturales para ellos en el inglés que hablan. Ese es el griego que tenemos. Un griego lingüísticamente griego, helénico, pero mentalmente, psicológicamente hebreo. Leer griego con el pensamiento hebreo atrás. Y ahí tenemos una clave hermenéutica que no aplicamos. ¿Por qué? Porque la ignoramos. Bueno, volvamos entonces a las 3 veces mano, 3 veces 14. ¿Qué está diciendo Mateo con esas 3 repeticiones de mano, yad? Aquí está la mano de Dios. ¿Ya le dice más el caput de la Osé? Así es. Bueno, ¿qué más dice Mateo? Y conste que vamos apenas empezando a leer la Biblia. ¿Cuántas mujeres se mencionan ahí? 5. ¿De qué calidad moral, diríamos nosotros normalmente en nuestra puritano? ¿De qué calidad moral hablan esas mujeres? Se habla de esas mujeres. ¿Quién era Tamar, la nuera de Judá? Y la prostituta también, ¿verdad? Betsabé, la misma María, porque ahora hablamos la Virgen María. Y Mateo le llama Partenos, que es virgen. Pero sigue a Isaías, que está anunciando este suceso, no habla de Partenos, de virgen, habla de Alma, mujer, joven. Virgen, quién sabe, pero era una mujer joven. Mismo Mateo se encarga de aclarar que virgen nunca fue, por lo menos no después. Y no la conoció hasta que nació su hijo. Después de eso sí. Y es el gran problema doctrinal y no hermenéutico ni teológico, sino doctrinal de la Iglesia Católica frente a nosotros, que insiste en la virginidad perpetua, y entonces vieran los, ¿cómo se diría?, malabarismos teológicos que hacen para explicar ese hasta de Mateo, cambiándole la semántica del hasta para indicar que ni después tampoco. Bueno, todo eso entra en la categoría del estudio del lenguaje y la cultura. Pastor, la teología es falible. Por supuesto. Porque los católicos dicen que la Virgen María es madre de Dios y María nunca ha sido madre de Dios. No, y más sencillito. ¿Qué es teología? ¿Estudio de quién? De Dios, conocer. ¿Y realmente sabemos algo de Dios? Algo. ¿Realmente podemos poner a Dios en la mesa del laboratorio, hacer una partición y empezar a analizar las partes de Dios? No, es ridículo. Les digo algo. No sé qué sea yo a estas alturas. Hasta puede ser que ni sea cristiano. Puede ser. Pero lo que no soy, definitivamente no soy, es teólogo. Yo ya renuncié a la teología. Yo no hago teología. Pero sí leo la Biblia, y si alguna teología hay en ese texto, tiene que salir del texto y no de mi cabecita. Es la gran diferencia entre lo que llamamos teología bíblica y lo que muchos enamorados por ahí manejan, la teología sistemática.
No, por favor. ¿Cómo parte de la teología sistemática? Vamos a hablar de Dios. Después de Jesucristo. Luego el Espíritu Santo. Ahora va la iglesia, la comunión de los santos. Y vean que el patrón, el bosquejo, es el credo de los apóstoles. Difícil de tragar, para mí por lo menos. Pero el texto bíblico, apenas lo estoy digeriendo y saboreando. Son dos cosas muy distintas. Entonces, nuevamente volviendo al tema, las ciencias bíblicas al servicio de la palabra. ¿Qué han hecho las ciencias bíblicas? Pues aprovecharse de lo que está ahí para que podamos entender el texto bíblico mejor. Sí. Con mucho respeto. No, diga. Usted mencionaba a las 5 mujeres. ¿Tenía algo que ver con la mano? No. Las 3 veces de mano tienen que ver con el cumplimiento de la profecía. En este cumplimiento de la profecía, que es Jesús, está la mano de Dios. Sí, como le contaron, quise hacer una relación mano, 5 personas, 5 hombres. No, pero ahí puede haber algo más todavía, pero ahí lo dejo. Claro. Tal vez ustedes en el clavo digan, es que esas 5 mujeres están sugiriendo o diciendo esto. Sí. Bueno. Bien, entonces, ¿qué hace nuevamente la ciencia cuando es aplicada a la Biblia? Y cuando ya es ciencia bíblica. Pues aprovecharse de toda la información que hoy día tenemos. Entonces, hagamos un poco de historia. Ustedes saben que por mucho tiempo, y esa fue mi primera sorpresa como recién convertido. Estaba yo leyendo un texto por ahí y me encuentro, no tenemos originales de la Biblia. Eso ustedes ya lo saben, ¿verdad? Para mí no, eso fue una gran sorpresa. Hablo del año 60. ¿Cómo? Y fui con mi pastor alarmado. Pastor, explíqueme esto. ¿Cómo de que no tenemos originales de la Biblia? Pues no, hermano, no los tenemos. Pero entonces hay toda una tradición de transmisión de textos que fueron copiados de otros textos y tenemos copias de copias de copias de copias. Y la ayuda del Torah. Pero la Torah también tiene su historia, ¿eh? ¿De cuál Torah habla usted? ¿La Torah samaritana o la Torah judía? Judía. Bueno, pero entonces hay 2 Torahs. ¿Cuál es la buena? La judía, la hebrea. ¿Por qué? Vea que yo soy preguntón. Siempre voy a decir, yo no sé, es tan fácil para nosotros responder con ligereza y facilidad esto y aquello. No, yo siempre pregunto, ¿por qué? Demuéstrame que es la mejor. Bueno. Porque se ve la mano de Dios que anticipadamente se anunciaba. Yo no veo ninguna mano de Dios. Vea ahí que aquí nuevamente caemos en el literalismo. Él mismo lo ha dicho. Pero está el literalismo que lee la idea mano con la palabra mano. Y está el sentido figurado de mano. ¿Por qué no me dice la acción de Dios? Porque Dios es espíritu. Estamos argumentando circularmente y ese es el gran problema de nuestras iglesias. Esa argumentación circular. Entonces, así no vamos a ninguna parte. Pero bueno, no, está bien. Me encanta. Lo lastimoso, lo que me duele es que no tenemos tiempo. En un semestre podríamos tener una clase dialogada, vamos y preguntando y averiguando. El punto en esta mañana es más bien mostrar, perderle miedo a la palabra ciencia. Ver a la ciencia al servicio de la palabra. Diga usted, hermano. Una preguntita nada más. ¿Cuál es la diferencia o cómo se puede interpretar ciencia bíblica o teología bíblica? ¿Es igual? No. ¿Diferente? No. ¿Cuál es la diferencia? No. La diferencia es, ¿cómo hacemos ciencia? Pues resulta que hubo un señor que estaba debajo de un árbol y ahí sentadito en el árbol de pronto
¡pum!, le cayó una manzana en la cabeza. Y él no se sobó nada más, sino que dijo, bueno, ¿y por qué se cayó la manzana? Para empezar, ¿cómo es que ese árbol da manzanas? Luego, ¿por qué se cayó? Porque estaba madura. Sí, estaba madura, pero ¿por qué razón se cayó y no se fue al cielo? Invertir las palabras, las preguntas. Y entonces, ¿qué tuvimos a partir de ese señor que se llamaba, ¿quién era? Exacto. Bueno, ¿qué tuvimos? El principio de la ley de gravedad. Pero este señor, Newton, no partió diciendo, esto es la ley de gravedad. No. Se dio cuenta que cualquier cosa que tirara, se caía al suelo. Y cuando repitió el experimento 100 veces de tirar piedras o plásticos o lo que fuera al suelo, estos se caían. Entonces ya tiene una hipótesis. Algo pasa aquí físicamente que hace que las cosas se caigan. Y cuando repitió el experimento 1000 veces, seguía siendo el mismo. Y cuando lo hizo 10,000 veces, seguía siendo lo mismo. Ahí tuvo una ley. Entonces eso es hacer ciencia. Es comprobar lo que se está viendo y suponiendo como un hecho innegable. Pastor. Un momentito. ¿Qué pasa con la teología? Es especulativa. Para empezar, hablamos del objeto, Dios como objeto de estudio. ¿Dónde está el objeto? No lo tenemos. Entonces, si no tenemos el objeto de estudio, ¿qué podemos decir del objeto? Así que sigan haciendo teología si quieren. Yo no vengo aquí a predicarles otro evangelio, no. Pero venimos a hablar de la relación entre ciencia y Biblia. Y si tienen algo que ver. Y de qué manera tienen que ver. Y qué puede hacer la ciencia para que yo entienda la Biblia. ¿Verdad? Andamos en eso. Si no logro eso esta mañana, pues no sé a qué vine. Y la Sociedad Bíblica Peruana no me volverá a invitar. Y va a decir la Sociedad Bíblica y el director, este Tepox nos vino a alborotar el gallinero, como decimos en México. Pero si alborotar el gallinero, esa Sociedad Bíblica sigue adelante y sigue proclamando la palabra, ya no de manera inocente, sino de manera consciente, ya viendo que la Biblia tiene toda una historia detrás, que esa historia refleja una cultura particular, que se comunicó en un lenguaje particular, y entonces, ahora, ese lenguaje particular, ¿cómo lo comparto yo con el resto del mundo si es que considero que ese mensaje cifrado en hebreo y griego tiene algo que decirme a mí hoy? ¿Qué día es hoy? 28 de septiembre de 2018. ¿Se plantean esa cuestión? ¿Qué tiene que ver la Biblia? Que surge de una cultura pastoril, conmigo, que vivo en una sociedad urbana, en una Lima que crece día con día, que tiene problemas de todo tipo. Pastor, si me permite, quería hacer una acotación importante sobre la ciencia. La Biblia nos habla desde más de 2000 años atrás del Internet, del satélite, en Revelación o Apocalipsis, capítulo 11, yo lo recuerdo muy bien, dice que se levantarán 3 hombres de Dios a predicar la palabra y el maligno se va a oponer a ellos y los vencerá y los va a exponer en la plaza de Sodoma y Gomorra y toda lengua, toda nación lo verá. ¿Cómo lo va a ver? Por medio de la radio, la televisión y el satélite, ¿no? Sin mencionar eso, por supuesto. Usted ha hablado de exégesis. Exégesis literalmente ir a sacar. Pero usted está metiendo. Eso se llama eisegesis, es hacerlo al revés. Usted le está poniendo a la Biblia. Interpretación. Exacto. Y entonces su hermenéutica, como yo dije una vez en clase, dijeron, bueno, finalmente, ¿qué es hermenéutica, pastor? Hermenéutica, eso es todo lo que hacemos día con día. Llego a la esquina, veo el semáforo, veo el verde, sigo. Veo el amarillo, empiezo a frenar. Veo el rojo, freno. Es hermenéutica. Ahora,
Puedo interpretar mal, puedo ser daltónico y me paso el rojo y lógicamente ¿qué va a pasar? Choco, me mato. Pero pastor, ¿y eso que dice que toda lengua, toda nación lo verá? Hay una cuestión en el lenguaje y vamos a tocar el lenguaje. El lenguaje es explicativo. Manzana, por ejemplo. ¿Qué nos dice manzana? Pues crea una imagen en nuestra mente de lo que es una manzana. Y si les pregunto en este momento, veremos que esa imagen no corresponde a todas las mentes. ¿Cómo vieron la manzana? ¿Qué es una manzana? ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma tiene? No, semi no. Semi no. ¿Es redonda o no lo es? Tal vez es manzanoide, para decirlo de alguna manera. ¿Qué color tiene? Ahí empezamos los problemas, ¿verdad? Bueno. ¿Vieron la hoja pegada todavía a la manzana? La ramita con la hojita. Algunos sí, otros no. Pero yo no estaba hablando de la manzana que usted mencionó. Yo les quería contar que como tengo que hacer ejercicio, esta mañana le di 10 vueltas a la manzana. ¿Qué forma tiene la manzana ahora? Cuadrada, redonda, lo que sea, pero no es la manzana de que usted hablaba. Pero por otra parte puedo decir, esta mañana le di 10 vueltas a la manzana antes de comérmela. Ahora estamos hablando de lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? El lenguaje es explicativo, nos dice cosas, pero es, y mucho más que explicativo, el lenguaje es implicativo. ¿Qué quiere decir esto? Es más lo que insinúa, es más lo que sugiere que lo que comunica. Entonces, hay en el estudio del lenguaje dos tipos de lenguaje. El lenguaje referencial, que habla de la manzana como usted la piensa, y el lenguaje figurado. Y en el lenguaje figurado entra la belleza de la poesía. ¿Entra qué? La belleza de la poesía. Y entra belleza de poesía porque fundamentalmente toda poesía es metafórica o no es poesía. ¿Verdad? Nuestras chicas aquí presentes alguna vez habrán oído una canción y suspiraron al oírla. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí. ¿La escucharon alguna vez? Si no, se las canto en este momento. Y no hay problema si se enamoran de mí, soy viudo y estoy libre. Pero, si analizan las palabras, por una parte se sintieron halagadas con estas líneas. Pero si lo piensan bien, yo no estaba hablando de ninguna de ustedes que son muy bellas. Yo estaba hablando de un monstruo. Cabellos de oro, dientes de perla, labios de rubí. Si la encuentro, no me caso con ella, les aseguro que no. Lenguaje figurado. Y el problema con nosotros, desde el púlpito, desde las iglesias, cuando compartimos la palabra, es que vamos predicando una palabra literal. Y ese es el gran error, por no llamarle pecado, de la iglesia en general. Leer la Biblia literalmente. Al no darnos cuenta que la Biblia habla figuradamente también, y en gran extensión, nos perdemos de mucho. Entonces, si empezáramos a leer la Biblia desde una perspectiva poética, podríamos encontrar mucho más sentido, mucho más impacto que leyéndola literalmente. ¿Qué ha pasado con la lectura literal? Que estamos peleándonos por diferencias de doctrina, diferencias de práctica, que si bautizamos por inmersión, que si no, que si fue por aspersión, que ¿a dónde metieron a 3,000 aquel día si no fue por aspersión? Tenía que ser por inmersión. Entonces, ¿qué agua hubiera bastado para sumergir a 3,000 personas allí en Jerusalén, un lugar tan seco? ¿Ven?
Entonces, no, algo hay en nuestra lectura, algo hay en nuestra mente que no hemos entendido la naturaleza del lenguaje. Naturaleza del lenguaje, que es explicativo, pero también es mayormente implicativo. Bien, pues entonces yo les voy mostrando, sin las pretensiones de científico bíblico, y desde luego sin pretensiones de teólogo, porque no estoy haciendo teología. Si acaso estaría yo, como dicen, deconstruyendo, que me choca eso, sería desconstruyendo la teología. ¿Para qué? Para olvidarnos de la teología y centrarnos en la palabra. Es a partir de la palabra, como dije antes, que o sale teología, si es que hay algo de teología ahí, o no sale nada. Pero nosotros le hemos impuesto a la Biblia una lectura y un entendimiento que la lectura no nos propuso. Preguntas de alguien, para no dialogar nada más con el hermano, alguien más que quiera decir algo, que se está aguantando ahí. No, yo no puedo callarme ante lo que está diciendo Tepox. Sí. Pastor, muy buenos días. ¿Hacia dónde nos lleva, si me permite, perdón, pastor, hacia dónde nos lleva entonces este estudio de interpretar, de conocer lo figurativo o lo explicativo de la palabra de Dios hacia nosotros, que esperamos siempre encontrar equivocadamente de repente la teología, ¿no? Porque esta palabra no nos está llevando a conocer a Dios, nos está llevando a una vida de acuerdo a lo que dice la Escritura, de repente conociendo la historia, como estoy explicando. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva el estudio de la palabra, realmente entendiéndolo en su historia, su contexto y todo? ¿Qué es lo que entonces deberíamos nosotros buscar en la palabra? El problema está en el verbo buscar. Cuando usted ya busca, tal vez encuentre lo que espera encontrar. Pero cuando usted simplemente encuentra, es un encuentro. No es el resultado de una búsqueda. Es como en el amor. Y creo que ahí en ese tema sí podemos entendernos o desentendernos. Y tal vez por eso muchos de nuestros matrimonios hoy día fracasan. Porque andamos buscando. Lo ideal sería encontrarnos, hombre y mujer, en un momento dado. Y esa es la gran cosa. Cuando no estábamos buscando, sino que para hablar el lenguaje del hermano, cuando Dios nos ha puesto en el camino de la persona que debe ser nuestro compañero o compañera de vida. Pero cuando andamos buscando, ¿qué buscamos? Una mujer dócil, que pueda yo controlar, yo que soy tan macho. Entonces, no, tú obedeces, tú naciste para obedecer. Entonces, quiero esa mujer. Una mujer bonita, hay muchísimas mujeres bonitas. ¿Es esto lo que busco, belleza? Una mujer emprendedora, la de Proverbios 31, una mujer que me mantenga, porque ve que dice ahí que el marido estaba tranquilo, él no tiene que preocuparse de nada, ella se ocupa de todo. Y hasta curiosamente, alguna versión tradujo la frase hebrea Eshet Hayil como mujer ideal, pero no es, eso no dice el hebreo. Al contrario, Eshet Hayil quiere decir lo que llamamos en México una mujer entrona. Una mujer con las enaguas bien fajadas. Eso es lo que dice el hebreo. Bueno, cambió el panorama, ¿verdad? Entonces, eso contesta en parte su pregunta. ¿Qué buscamos, qué ganamos con leer la Biblia desde otra perspectiva? Pues ganamos que finalmente estamos sabiendo lo que realmente el Señor quiso comunicarnos. Y no estoy entendiendo lo que yo quiero entender o me gustaría entender. Cuando dice buscar a Jehová, puede ser allá. Bueno, buscar. Y entonces Él nos encuentra. Podemos hablar de hermenéutica con una parábola bien conocida. El que busca encuentra, doctor. Bueno. O sea, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí?
Permítame hacer ciencia bíblica en una parábola muy conocida. Ya de entrada digo parábola y ya los predispuse. Tenía que haber dicho yo un cuento, un relato, una historia perdida por ahí, para no predisponerlos. Pero una parábola bien conocida y que tiene un título que se ha hecho ya proverbial, pero que no es lo que el texto realmente estaba diciendo. El hijo pródigo. ¿Cuántos han escuchado alguna vez un sermón en torno al hijo pródigo? ¿Y todos los sermones fueron repetición del primer sermón que escucharon? ¿O había diferencias? Pero la forma de presentarlo fue la misma. ¿El énfasis del pastor cuando terminó su sermón fue la misma? No. Entonces ahí les muestro con eso, nomás rapidito, lo que llamamos técnicamente polisemia. Los muchos sentidos que puede tener una palabra o un texto. Y justamente por esa polisemia es que podemos domingo tras domingo pararnos en el púlpito y predicar. Porque si no fuera así, si como dicen muchos defensores de la palabra, Dios habló y lo que dijo está ahí en el texto. Entonces, si eso fuera cierto, lo que tendríamos que hacer domingo a domingo es simplemente leer el texto. Porque es el mismo mensaje. Pero no, hacemos hermenéutica para ir a sacar del texto lo que nos parece que el texto nos está diciendo. No qué dicen, sino qué quiere decirnos. Bueno, no voy aquí a repetir los 100 o 200 versiones que he escuchado de esta parábola. Permítanme ejemplificar lo que para mí es hermenéutica y lo que encontré un día. Curiosamente, yo conozco el texto desde hace 60 años ya. Y lo conocí en la revisión 1909. ¿Cuántos aquí todavía leyeron la 1909? Sí, estamos bien representados, ¿verdad? ¿Cuántos ya pasaron su experiencia con la Biblia con la revisión 60? Sí, casi la mayoría. Y los que crecimos con la 909, repetimos la experiencia al leer la 960 y nos llevamos sorpresas también. Y disgustos, muchos se encontraron con disgustos. Ay, aquí ya me cambiaron el texto. Bueno, hoy día ya no puedo citar, como solía citar yo, el texto bíblico. He leído tantas versiones y tantas traducciones, pero sí queda la esencia de la parábola. Y un día leyendo la parábola me encontré con esto. Y la clave es encontrar. Tenemos que los personajes son el padre, los hijos, y entonces la lucha por la herencia. Vemos al hijo menor pidiendo su parte de la herencia. ¿Cuánto le tocó en ese momento? Una cierta cantidad Es muy preciso el texto cuando dice, dame la parte de la herencia que me corresponde. Para el chico estaba muy claro cuál era. Como era el menor, no podía tener 50%. Era la tercera parte, porque las dos partes de la herencia eran para el hermano mayor. Entonces, el hermano menor está pidiendo, dame la tercera parte del... Bueno, ahí empieza el problema. ¿Ha habido un sermón sobre la injusticia del hijo? No podemos criticar a Dios, Él sabe, Él da. No, pero con calma, no lleve todo a Dios, no se lo deje todo a Dios. Puse su cabecita. Entonces, ¿qué pasa con el chico? Para empezar, al pedir la herencia y al conceder al padre la herencia, ¿qué hizo simbólicamente, metafóricamente, figuradamente? ¿Qué es lo que hizo el hijo menor? Sí, pero ¿qué hace? Porque literalmente el texto bíblico dice que para heredar tiene que haber muerte. Y lo que hace es matar al padre. Lo mata.
No voy a esperar a que te mueras para que yo reciba mi herencia. No, la quiero ahora. Entonces, simbólicamente mata al padre. No, es abuso de todo. Pero básicamente es una injusticia con el padre. El padre le ha dado todo y él lo mata. No te necesito tu dinero. Bueno, vamos a entrar en todas las versiones posibles. Pero cuando nos predican esta parábola, se olvidan de algo que aquí entra la cuestión de la lingüística, el lenguaje, el estudio del lenguaje y lo que llamamos técnicamente unidad de discurso. El discurso total de Jesús no tiene que ver nada más con el Padre y los dos hijos. Antes ha hablado de una moneda perdida y de una oveja perdida. Y entonces si leemos las tres parábolas en conjunto, ahí podemos tener una clave mucho mejor. ¿Por qué? Porque la moneda se pierde, la oveja se pierde y el hijo se pierde. Entonces tenemos un tema central en esas tres parábolas. Y ya les estoy dando el sermón para el próximo domingo, conste. Ya estoy haciendo teología, según ustedes. Bueno, se pierde. Pero, ¿qué pasa? La moneda es encontrada, voz pasiva, no activa. No, la moneda no se encontró a sí misma, sino es encontrada. ¿Por qué? Porque la moneda no tiene conciencia de que está perdida. Ahí donde se quedó, no le importaría quedarse. Y vaya, qué bueno que se la encuentre. Pero la moneda no tiene nada que decir si se pierde. La oveja también es encontrada, voz pasiva. Hay una gente que encuentra a la oveja. La oveja no puede volver solita al redil. Tiene que ir el pastor a decirle: andas desviada, regresa, métete al corral. Pero hay una oveja que va a buscar a las otras, ¿no? Ahora dígame dónde está. Muéstrame el texto. No, pues eso no. No, pues es... En la realidad. Pero justamente la hermenéutica tiene un gran respeto por el texto. No puede poner nada que no esté en el texto. No, yo no quiero poner nada. Yo veo la Pero realidad, si está poniendo. Mis abuelos eran agricultores y tenían sus Bueno, animalitos. no se puede. No se puede. Parece que el maestro está hablando algo que no tiene de experiencia de un pastor. O sea, para un miembro común. Para empezar. Para empezar. Porque me dicen los que... de pastores, que tienen un poquito más de... Me dicen los que saben que una oveja no puede caminar para atrás. Es lo que está haciendo. Claro. Exacto. Pero Bueno. estamos volviendo a nada. Entonces, la oveja también es encontrada. No animado, no pasa nada. Animado, sin razonamiento, sin raciocinio, no pasa nada. Pero el hijo sí se encuentra. Volvió en sí. El hijo sí se encuentra. Y entonces se da cuenta de lo que está pasando y dice: pues qué tonto de mí. Yo estoy aquí pasando hambre, gastándome el dinero de mi padre. Voy a regresar a la casa de mi padre y le diré. Y prepara su discurso. Además, un chico muy listo, ¿no? Inteligente. Pero ¿cuál fue la conclusión? Vamos todavía. La hermenéutica no es una respuesta rápida como hace el hermano. La hermenéutica es análisis del texto. Y aquí entra un paréntesis. ¿Somos analíticos o sintéticos? Y hacemos más síntesis que análisis. ¿Por qué? Porque la síntesis nos lleva enseguida al resultado. Pero el análisis no. El análisis hay que trabajar. Usted va a un laboratorio, le sacan sangre y le dicen: vuelva dentro de una semana. Hoy día lo hacen más rápido, pero bueno, no es una cuestión que al día siguiente le dan ya el resultado. No, eso es la diferencia. Bueno, entonces vamos ya con el hijo que se encontró, prepara su discurso y logró repetir su discurso. No, el padre no le da tiempo de decir nada. Lo abraza, lo besa y empieza la fiesta.
Y aquí entra un error hermenéutico para hablar del lenguaje del hermano, que hemos cortado el pasaje y la historia en esa línea y comenzó la fiesta. Y ahí terminó el sermón también. Pero resulta que el texto bíblico añade una parte más. El hermano estaba en el campo y al oír el ruido de la fiesta preguntó qué pasa. Y viene y le dice su padre, tu hermano ha vuelto, pasa a la fiesta también. ¿Entró el hermano? No. A este sermón que vi de momento a leer todo el pasaje, yo lo he titulado La tarea pendiente. Hemos encontrado la moneda, hemos encontrado la oveja, nos hemos encontrado a nosotros mismos, el Padre nos encontró, el Hijo encuentra al Padre, pero los hermanos, no se encuentran. Ahora, vamos a una hermenéutica y aquí de estudios bíblicos. Este tema de la rivalidad entre los hermanos recorre todo el texto bíblico. Comenzando por Caín, sigue por los hermanos de José, sigue por los hijos de David, y así va, y hasta el final, que es en Colosenses, donde Jesús habla de qué es lo que hizo Jesús. Une a dos pueblos y hace de dos pueblos rivales uno. Eso y es una realidad. Y creo que el texto bíblico nos está invitando a ese encuentro con el hermano. ¿Por qué? Porque al hermano le hemos puesto todo tipo de etiquetas, que es comunista, que es homosexual, que es lo que quieran ustedes, y por lo tanto yo no me junto con él. Y para mí, el mensaje de la Biblia, si es de ser sintético, después de ser analítico, es amor. ¿Cuántos de nosotros podemos repetir Juan 3:16? Qué bonito coro, ¿eh? Algunos desentonan por ahí, pero básicamente saben la letra. Ahora repitan Juan 3:15. Ya hubo problemas. Bueno, Juan 3:17. Uno que se lo supo por ahí. Ahora Juan 3:12. Silencio. Y para mí en Juan 3:12 también he encontrado una pista de lo que es importante en el texto bíblico. Y lo que me dice el texto, aparentemente sin decirlo. Si yo les hablo de las cosas que están aquí sobre la tierra, en griego, epitesges, aquí, epitesges, ¿cómo van a entender si les hablo de las cosas que están arriba del cielo? Epitesuranos. Ahora, sigamos volviendo a su imaginación, veamos epitesges. Aquí es la tierra, plana. Ahora, arriba de los cielos está una curva, y arriba de esa curva está sentado Dios viendo todas las cosas que pasan aquí en el mundo. ¿Qué ha hecho el texto? Mostrarme lo que en la mente de Hebrea era el mundo de entonces. Es una cacerola invertida, tan sólida que puede aguantar el agua de arriba, con una tierra seca, tan sólida que puede aguantar el agua de abajo. Espero que aquí empiecen a caer las escamas. Y entonces podemos entender, a la luz de esa visión de Hebrea, podemos entender el diluvio. Cuando la humanidad se vuelve tan mala, Dios dice, voy a terminar con esta humanidad. Y entonces abre las ventanas de los cielos y deja subir las fuentes de allá abajo. ¿Y qué pasa con la tierra? Se inunda.
y se acaba todo. Y como el agua sube horizontalmente, podemos entender que en efecto ocurrió ese diluvio universal. Pero nos quita el problema de entender gravitacionalmente a una Tierra redonda que mantuvo niveles de agua altísimos en toda la esfera, que no es lo que dice el texto. Y eso nos lo está diciendo Jesús. Ahora, Jesús no sabía que la Tierra era redonda, sí lo sabía, pero Jesús está repitiendo ahí. Si yo les digo las cosas que ustedes ven y no me entienden, ¿cómo van a entender aquello de lo que no saben? Ganamos algo con empezar a leer la Biblia despacito y hacernos preguntas. ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto? Y eso es una mentalidad científica, hereje si usted quiere, pero me parece para mí que es la lectura más sana. ¿Por qué? Porque no hacemos que la Biblia diga lo que queremos que diga, sino empezamos a escuchar lo que Dios a través de su palabra nos está diciendo. Y eso es básicamente las ciencias bíblicas al estudio de la palabra. Pero hay más, y claro, todavía no hemos terminado, y tenemos como 20 minutos todavía. Hay más. ¿Qué pasó en la historia del texto cuando todo esto empezó a verse de manera diferente? Como he dicho, para gran sorpresa mía como jovencito, el saber que no había tal cosa como un texto original sobre el cual se basaban las traducciones, me sacudió. Y casi me fui de la iglesia y perdí mi fe, que no era fe. Bueno, aceptando esa historia de transmisión del texto, de copias, superada ese primer tropiezo, empecé a ver que en efecto, hasta el siglo XVI, y exactamente 1516, no había tal cosa como un texto griego del Nuevo Testamento. Pero un estudioso, que para usted sería un hereje, un estudioso se puso a recopilar los textos que había en aquel momento y armó, esa es la palabra, armó el texto griego del Nuevo Testamento a partir de diferentes manuscritos. Bueno, ese hombre se llamaba Erasmo, conocido como Erasmo de Rotterdam. 1516 fue su primera edición de ese texto, y a partir de ese texto, coincidiendo con la Reforma, que fue 1517, las traducciones de aquella época se basaron en el texto griego de Erasmo. Y es lo que usó Casiodoro, es lo que revisó Valera, es lo que llegó a nosotros. Pero en el siglo XIX, y pues por casualidad podríamos decir, empiezan a aparecer, y digo porque aparecen, no se buscan, aparecen, se encuentran textos más antiguos a los que usó Erasmo. A base del método comparativo, que es un método científico, entonces empezaban a fechar estos textos, recurriendo al famoso carbono 14, que es una reacción química de media vida, que según pasa el tiempo va muriendo la reacción a mitad de tiempo. Cuando se suman las diferentes muertes de esa reacción hasta su final, se suman los años y se puede calcular la edad de un objeto antiguo. Pastor Alfredo, hablando de años, ¿usted sería gentil poder aclararnos sobre el milenio? ¿O no encaja dentro de la prédica? No es científico, para empezar. No, eso es especulativo. A eso voy. Especulativo totalmente. Con todo respeto para los pre-milenistas o post-milenistas, eso es especulativo. Pero bueno, volviendo al tema entonces. Pero gracias por distraerme. Gracias por distraerme, exactamente. Entonces, en el siglo XIX se encuentran textos, y concretamente hay dos códices muy fundamentales para el estudio del texto griego, que son el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano.
Y estos dos códices vienen a revolucionar, esa es la palabra, los estudios bíblicos que había en el siglo XIX. A partir de ahí, entonces, hay nuevas traducciones del Nuevo Testamento a partir de estos nuevos documentos. Y aquí una pregunta para ustedes cuya respuesta es obvia. Si ustedes tienen una Biblia, en este caso sería la de Valera, del siglo XVI, con textos que la respaldan del siglo VIII, y tienen ahora una versión aquí en el siglo XXI con textos que la respaldan del siglo II, ¿cuál texto preferirían o cuál texto sentirían ustedes que es más cercano a los hechos? Claro, aparentemente el más moderno y que está respaldado por documentos más antiguos. Eso se llama procedimiento crítico o análisis crítico del texto. Y entonces la ciencia aplica esos elementos históricos y culturales y lingüísticos al estudio del texto bíblico. Y entonces ven cómo la ciencia se pone al servicio de la palabra. No hace teología, no hace ciencia bíblica, sino que aplica sus conocimientos científicos al estudio de la Biblia y el resultado es impresionante. Así que eso es brevemente mi exposición, ya vamos a terminar. Y yo quisiera, a mí no me gusta monologar, he hablado más de una hora ya, ¿verdad? No me gusta monologar, me gusta más el diálogo. Solamente que el hermano está dialogando conmigo nada más y no se vale. Entonces, perdóname, si hay, me salió de algo. entonces, si hay alguna pregunta o comentario, es el momento para ustedes.